Hola, ¿cómo están? Criar a nuestros hijos en el acostumbramiento a darles todo servido en bandeja no solamente los entrena en la necesidad de la gratificación inmediata y en la poca tolerancia a la frustración, sino que no los hace aprender a resolver problemas, a resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana que se les vayan presentando. Tenemos nuevas generaciones que encuentran mucha dificultad a la hora de desenvolverse en la vida, de actuar ante ciertos hechos o acontecimientos, justamente porque no tienen ese entrenamiento de afrontar una situación, hacerse cargo, transitarla y poder resolverla. O salir de alguna manera airoso, beneficiado de esa situación que les tocó vivir. Esto de aprender a resolver situaciones problemáticas es uno de los propósitos que tengo a la hora de trabajar con los chicos, tanto con niños como con adolescentes. ¿Y de qué manera? Una de las actividades que suelo proponer es pensar en distintas situaciones problemáticas, escribirlas como una oración y después leérselas al otro para que el otro diga cómo resolvería esa situación. Es una actividad que hacemos entre los dos. Entonces, por ejemplo, doy este ejemplo. Una oración que diga, Valentina iba a tomar agua y se le cayó el vaso al piso. Muchas veces, ante un ejemplo como este, al leer la oración, la personita en cuestión me dice como posible solución y tendría que llamar a Susana. Susana es la empleada. Y le tendría que decir a la mamá que venga a juntar el vaso o a limpiar el piso. Y tendrían que resolverlo lo antes posible porque si llega el papá y se encuentra con esa situación, se va a armar un lío bárbaro. Eso, que es lo más común que suceda, obviamente estoy dando un ejemplo, pero aplicable a cualquier otro que a ustedes se les ocurra plantear. Tiene que ver con esto que es lo primero que suele aparecer y que es que otro resuelva el problema. Entonces, como en la actividad que yo propongo, a la hora justamente de trabajar este aspecto, no vale esa respuesta o ese tipo de respuesta, empezamos en otro interactuar, en otro intercambio de opiniones. Entonces, por ejemplo, suele suceder que ante este ejemplo alguien diga, y bueno, tiene que ir a buscar un trapo y limpiar el piso. Y depende, porque si el vaso era de plástico, se volcó el agua, mojó el piso, pero no se rompió el vaso. Ahora, si el vaso era de vidrio y también se rompió, hay que tomar otro tipo de medidas, porque bueno, ahí va a haber que juntar los vidrios, teniendo cuidado de no cortarse, ver de qué manera se los tira, porque tampoco es que podemos abrir el basurero y tirar los vidrios rotos así nomás. También habría que ver si ese vaso de agua se cayó en qué tipo de piso, porque si era un piso de baldosa o un piso de cerámica, bueno, se seca y listo. Pero, ¿qué pasa si se cayó en un piso de madera? Hay que tomar otro tipo de medida.
¿Qué pasa si se cayó sobre una alfombra? ¿Qué pasa si esa alfombra era una alfombrita pequeña y podemos ir y ponerla al sol o aprovechar y lavarla y colgarla al sol? ¿Qué pasaría si esa es una alfombra mucho más grande que no podemos manipular? Y van surgiendo distintas situaciones porque a medida que aparece una solución a la situación problemática, vamos agregando otros problemas como para ir viendo que la solución depende de cada situación puntual que se haya dado. Y además de esto, que sería tratar de ver cómo resolvemos la situación, como muchas veces, además de esto de que venga Susana, que venga mi mamá o hay que resolverlo antes de que llegue mi papá, también suele aparecer una cuestión que tiene que ver con, y no tendría que haber pasado esto, que de alguna manera es tratar de evitar tener que resolverla o la imposibilidad o la duda que me genera la resolución de este problema me hace focalizar la mirada en la causa. Porque si miro la causa, no voy a tener que hacerme cargo de la consecuencia, que suele ser bastante interesante. Entonces, a todo lo que hacemos respecto a ver de qué manera resolver esa situación problemática, de qué manera ir resolviéndola de acuerdo a cuál haya sido la situación, el lugar, el momento, las condiciones, las circunstancias, también nos ponemos a evaluar el por qué esa situación sucedió, haciendo una diferencia entre lo que es tratar o actuar, accionar sobre algo que ya sucedió para tratar de resolverlo, de mejorarlo, de revertirlo, de ver cómo hago con esta consecuencia respecto al tratar de prevenir ese problema. Porque en ellos mismos aparece en todo este trabajo entre los dos el darse cuenta de que, bueno, una vez que el problema está, lo tenemos acá y esta es la realidad, lo que hay que hacer es resolverlo, pero al mismo tiempo el haberme dado cuenta cuál es la razón que me condujo a esta situación problemática me va a dar la posibilidad, me va a permitir modificar algo para que esa situación no se vuelva a repetir. Entonces ahí distinguimos el tratamiento de una situación que ya sucedió respecto a la prevención como para que esa situación no vuelva a suceder. Y surgen cosas interesantísimas. Entonces, por ejemplo, ante este ejemplo que yo les estoy dando, puede aparecer y bueno, habría que ver por qué se le cayó el vaso de agua. Lo agarró con las manos sucias y se le resbaló. Lo agarró distraída y se le cayó. No tuvo en cuenta que se le podía caer, porque como total es un vaso de plástico, si se le cae no se va a romper, entonces no pasa nada. Lo agarró muy apurada, estaba distraída, es torpe, no maneja bien las manos, entonces hizo toc, toc, pop, chuchac y se cayó. Y toda una serie de posibilidades que, insisto, terminan siendo absolutamente interesantes. Y los chicos muy, pero muy atentos, enganchadísimos con este tipo de propuestas que vamos manejando de manera oral. Entonces también nos ayuda a ubicarnos en el tiempo, a ir manejando secuencias temporales de qué pasó primero, qué pasó después, con esta consecuencia, este paso a paso que llegó a este punto final, dónde se originó, cuál fue el paso siguiente, en cuál de los pasos hubiéramos podido evitar
este desenlace y muchísimas cuestiones que se van dando de manejo de vocabulario, de hacerse cargo, fue mi responsabilidad porque yo agarré, bueno, en este caso era Agustina, el vaso, a ella se le cayó, trasladado a nosotros, yo lo agarré, yo lo tomé distraído, yo no me había lavado la mano y la tenía engrasada porque acababa de comer papas fritas con la mano y agarré el vaso y se me cayó. Yo. No es que alguien me puso la traba y me caí, es que alguien me asustó y largué el vaso, es que otro me provocó de alguna manera. Es reconocer una situación problemática, reconocer la responsabilidad de quien originó esta situación o quien la protagonizó a esta situación problemática y ir buscando las causas como para ver de qué manera la próxima vez que Agustina vaya a servirse un vaso de agua tiene que proceder como para que no le vuelva a pasar lo mismo. Así como este ejemplo, cada vez que hago este tipo de actividades con los chicos, depende de la edad que tengan, nos manejamos con entre 5 y 10 oraciones, planteando situaciones problemáticas cada uno, insisto, las escribimos, las leemos en voz alta y el otro nos tiene que dar la solución. Obviamente al problema que yo estoy planteando lo va a intentar resolver el niño o el adolescente en cuestión y yo tratar de resolver los de ellos, por lo tanto está el doble rol, el doble posicionamiento y después en esta cuestión de la búsqueda de cuál es la causa o cuáles fueron las causas de que esta situación se haya dado así. Y es más, cuando ya lo tenemos bastante trabajado, porque esto no es que se da en una sesión, en un solo encuentro, con los niños que tienen serias dificultades a la hora de hacerse cargo, de responsabilizarse de sus propios actos y de intentar resolver las situaciones problemáticas que se les presentan, obviamente que esto que yo estoy planteando de una manera bastante sencilla y sintética lleva bastante tiempo y además no lo hacemos en una sola vez, sino que lo vamos haciendo en sesiones sucesivas o de tanto en tanto volvemos a la misma situación y hasta llegan momentos en que ellos mismos me plantean, Ale, ¿podemos hacerlo de los problemas? Hoy, ¿podemos hacerlo de las oraciones con los problemas para resolver? Y además, también en determinado momento llega el momento de trasladar esas actitudes a situaciones de la vida cotidiana de cada uno de ellos y a situaciones concretas que a ellos les hayan pasado o les estén pasando, como para darse cuenta de que si son capaces de encontrar una solución para una situación problemática hipotética que le pasó a otro, también pueden hacerlo con ellos mismos. Les presento la propuesta, porque esto indiscutiblemente es algo que podemos hacer cualquiera de nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros alumnos, con quienes se nos ocurra. Y si lo hacen, van a poder disfrutar de momentos que terminan siendo muy interesantes porque les vamos permitiendo el pensar, les vamos permitiendo ponerse en el lugar de otro. Y cuando son capaces de ponerse en el lugar de otro, porque estoy viendo que a ese otro le pasó este problema, también puedo trasladar la mirada a mí y llegar a decir, uy, ¿sabés la cantidad de veces que a mí se me cayó un vaso de agua? Y fíjate que cuando me pasó no me di cuenta lo que te estoy diciendo ahora que hubiera podido hacer como para resolverlo. Es más, tampoco me di cuenta porque me enojé tanto o tuve tanto miedo de que me retaran porque se me había caído el vaso de agua,
que ni siquiera me puse a analizar por qué me había pasado. Y hoy me estoy pudiendo dar cuenta de eso. Se aprende jugando. Jugamos para aprender. Y actividades como estas son sumamente interesantes y profundamente factibles de poner en práctica entre papás e hijos, entre abuelos y nietos, entre sobrinos y tíos, docentes y alumnos, en un intento de ayudarlos a darse cuenta de un error, a darse cuenta de por qué esto sucedió y a darse cuenta de cómo ellos mismos lo pueden resolver.